Hola, qué linda noche. Oigan, qué bonito se ve mi árbol. Les voy a contar la historia del árbol y justo con esto creo que empezamos con los negocios y lo que nos sabe vender la gente. Amazon me prometió un árbol hermoso, frondoso. Bueno, casi casi que me lo habían traído de Alaska o de algún lugar así donde Santa Claus llega más seguido. Llegó el mendigo árbol. Bueno, este no es, ¿eh? O sea, este tuve que ir al Chedraui. El árbol me llegaba al hombro. Casi cargaba el árbol y así. Flaco, 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 flaco. Dije, este pobre árbol no está alimentado. De verde, pues tenía nada más como unas cuatro. Así, cuatro ramitas. Mis gatos dijeron, ya llegó nuestro juguete. Horrible el árbol. Pero Amazon me puso la foto, el costo y me vendió una historia. Y yo, a los que están en Spotify así, hice movimiento de que me caigo, caí redondita en la trampa. Ahorita tengo un árbol que tuve que ir a dejar a DHL porque me vendieron una historia tan perfecta que pensé que iba a tener el árbol ideal llegando a mi casa, sin tener que ir a ninguna tienda, sin tener que cargar, en la comodidad de una computadora, clic, clic, clic. ¿Cómo vender ideas? ¿Cómo vendes tu negocio? Hoy invité a alguien, pues, bien querido por muchas cosas, conocido de antaño. Cada vez que yo digo que ya no voy a hacer el podcast, por alguna razón, se me aparece y me da así como 3 palabras, me vende una historia de por qué debo seguir aquí platicándote enfrente de la cámara. Eso es todo lo que voy a decir hoy. Beto, no sé si puedo tener ya a mi invitado. Hey, Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? muy bien, muy, muy bien, escuchando atento las historias que cuentas. Oye, todos contamos historias, ¿no, Rodrigo? Yo creo que todos vivimos contando historias, pero el Todos, chiste es cómo, ¿no? ¿Cómo lo todos. hacemos? ¿Sabes qué pasa? Que es un tema de ADN, es un tema que desde la evolución, desde que nos convertimos en humanos, de que pasamos de ser primates antes, déjame contarte que antes de socializábamos quitándonos los piojos unos a otros. Esa era la forma de los primates de socializar. Después aprendimos a guturar y fue cuando empezamos a platicar. Y entonces alguien dijo, oigan, ¿qué hacemos comiendo piojos? Mejor vamos a platicar. Oye, yo hay gente con la que me sentaría a quitar los piojos en No, lugar. bueno, sí, sí, sí. Piojos, liendres y muchas otras cosas, pero es otra historia. Rodrigo es tremendo y es bravo con la mente. Fíjense que yo, bueno, lo gozo. Espero que lo gocen mucho. No te quise presentar, fíjate, no quise leer nada y es una persona tan preparada. Pero me voy a ir al meollo del asunto y a lo que me tiene aquí. ¿Qué es un storyteller? Digo, porque yo sé lo que haces, pero a lo mejor las personas que están hoy conectadas, qué linda noche, ni los saludé, me fui como gorda en tobogán hablando de mi árbol. ¿Qué hace un storyteller? Cuéntanos. Mira, eh, tenemos la, tenemos la idea de que siempre todas las personas tienen que dedicarse a algo, un oficio normal. Y el oficio normal es, en este tema de comunicación, o eres escritor, o eres locutor de radio, o eres otro tipo de artes que utilizas, la danza, evidentemente, la pintura, la escultura, todos nos comunicamos de esas formas. A mí me preguntan si soy escritor. Sí soy escritor porque escribo libros y escribo cuentos y escribo historias, pero un storyteller va más allá del medio que utiliza. Entonces, puedes escribir o contar historias de la forma que sea, por el medio que sea, por el vehículo que sea. Entonces, un storyteller es una persona que se dedica justo eso, a la narrativa, a contar Puedes historias. escribir o contar historias de la forma que sea. Ay, pero alguien te está replicando. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahí ya te vuelvo a escuchar. Bien, pues entonces el storyteller, la cosa es que la palabra storytelling en español es un poquito difícil de traducir. El contador de historias Ajá. o cuentos,
el narrador, pero también es un storyteller quien baila el cascanueces, quien baila el lago de los cisnes. También es un storyteller quien hace una escultura, la piedad es una historia. La última cena es una historia. Entonces el storytelling es eso, es contar historias a través de diferentes formas. Dime una cosa, cuando te pregunté y me quedé pensando mucho y dije, claro, storytelling para negocios. Yo creo que al final todos tenemos, bueno, a mí me pasa siendo maestra de danza cuando ofrezco mis clases, tengo que contar algo sobre mí, algo sobre mi negocio. Aterrízamelo en storytelling. O sea, ¿qué haces cuando vas con alguien que tiene su negocio y le dices, el storytelling es algo que te va a servir? Mira, hay algo que por donde siempre trato de empezar, y hoy vivimos en un mundo, yo me acuerdo, no sé si te acuerdas un postre, no sé si era el Fridays o uno de estos restaurantes que se llamaba Death by Chocolate. Entonces eran capas de chocolate con merengue de chocolate, cubierto de chocolate, entonces era chocolate por todos lados. Vivimos en un mundo en el que es más bien Death by PowerPoint. Tenemos presentaciones de PowerPoint en los negocios a toda hora. Una persona puede estar escuchando 7 PowerPoints en un día, un ejecutivo. Y eso ya, la mente ya está cansada del PowerPoint. Si nosotros intercambiamos eso por una historia, la gente lo va a agradecer. Entonces, es mucho más fácil de asimilar precisamente que alguien te cuente una historia, en primer lugar, a que te presente un PowerPoint. Y después, es la forma más natural de comunicarnos, contando historias. Vivimos siempre contando historias sobre en la noche para que te duermas, durante el día con el taxista, cuando platicas con la persona que te ayuda en la casa o en el trabajo, te cuenta historias. El chiste de la vida es contar historias. Y las historias tienen algo que es muy particular. A diferencia de la información que viene en algo técnico de negocios, Mm. que se queda en una memoria racional, las historias se quedan en una memoria emocional. Y entonces, si tú quieres estar presente con otra persona a largo plazo, más vale que te acomodes en su corazón y no en su cerebro. Y esa es toda la diferencia, porque se van a acordar de la historia que le contaste, de las emociones que estaban embebidas en esa historia y de lo que comunicó emocionalmente, más allá de las cuestiones técnicas y de datos y de cuestiones. Pero esa es la forma en la que empatizamos o la que deberíamos estar empatizando hoy en día y no lo hacemos. Ay, me llevaste a 2 sitios. A ver, te voy a decir y ve, o sea, ve qué buena historia me contaste. Los cuentacuentos. Antes, cuando nos dedicábamos a hacer danza, o sea, te estoy hablando, pues 37 años sin parar de bailar, pero nos pedían, ¿tienes algún espectáculo infantil? Y lo siguiente que te decían es, ¿por qué no me traes un cuentacuentos? Esa sería como la palabra que a mí más cuéntame un cuento. Y me llevas a un recuerdo hermosísimo de mi mamá, que siempre me contaba cuentos de noche. Y luego yo con mis hijos seguí esa idea y les contaba un cuento imaginario. Y luego ya me estaba quedando dormida y de pronto la gallina se convertía ya en policía porque yo ya estaba en el quinto sueño. Y mis hijos lo recuerdan perfecto. Y cuando estoy debrayando me dicen, mamá, te estás volviendo la gallina del cuento imaginario. Que luego ya era policía, luego era pirata. Y luego otra palabrita, Rodrigo, fíjate. No seas cuentero. Dicen cuentacuentos, cuentero. Mi mamá siempre, Carla, no seas cuentera, porque mi imaginación siempre vuela y yo tengo 4 historias distintas que contar y entonces me gusta que la gente adivine cuál es la verdadera, ¿no? O sea, les digo mi día y entonces, a ver, acertijo. ¿Qué le dirías ahorita? Tienes ahí a gente querida, Vicente, qué bueno que estás escuchando a Rodrigo. ¿Qué haces en un taller o en un curso si yo te digo, Rodrigo, yo estoy hecha un lío en mi negocio? ¿Qué puedes hacer por mí? Ok, mira, lo primero en lo que tenemos que basarnos es que las decisiones de negocios las tomamos basadas en emociones, ¿no? No en cuestiones racionales. El mejor ejemplo, y te voy a poner, este ejemplo es particular para todo lo que te voy a contar,
pero es eh, ir al súper, ir al supermercado antes de comer o ir al supermercado después de comer es toda la diferencia. ¿Por qué? Porque las emociones que tienes son de hambre o de entusiasmo o de letargo o de flojera o del mal del puerco o de... Las emociones son las que definen el carrito que vas a llevar, ¿correcto? Entonces, el primer punto es todo está basado en emociones. Toman las decisiones las emociones. Platicábamos el otro día con alguien que decía, es que no me compran a mí porque le compran a la persona que es más chorera o más amigosa o más entusiasta o más... ¿Por qué? Porque justo las historias son las que venden. Quien es derecho, by the book, digamos, a veces no vende porque no hay emoción, porque queremos convencer al cerebro y lo que tenemos que convencer es al corazón o al estómago. Dicho sea de paso. Otros órganos que también andan ahí, como que revoloteando. También, si tú logras convencer esos órganos, pues ya cerraste la venta. Pero siempre enfocarse en las emociones. Las emociones son las que compran. Es correcto. Bueno, les voy a contar que hace 2 días, y de veras me cambió la vida, y si estás ahí conectado, buenas noches a todos. Pati, qué gusto que te conectaste. Yo te recomendé muchísimo. Fui a una charla que me invitó Rodrigo, bueno, nos invitó a varios y me cambiaste la vida. Y es impresionante como si lo que dices es convincente, cómo pega y te hace revolotear todo. O sea, te revolotea el cerebro, te revolotea el corazón. Nos hizo favor de poner ahí unas flashcards, le decían, me acuerdo, en las clases que yo daba de inglés, saca tus flashcards. Ojo con mi inglés, no te azotes. Directamente de Gran Bretaña. Estas me hicieron ruido, porque yo dije, las tengo indefinidas y traigo 2 días peleándome con Carla. Ahí te van las preguntas. Venga. Y bueno, si estás ahí, pues ponnos algo, no seas envidioso. ¿Por qué te reconoce la gente? ¿Por qué te buscan? ¿Y cuándo y por qué te recuerdan? Oigan, ahí las damas no empiecen a mandarlo a la parte sexual porque entonces vamos a perder. Ahorita estamos hablando de negocios. Otro día invito a Rodrigo a que platiquemos de por qué nos buscan si es para bajar el chón y por qué nos recuerdan. Pero aquí hablando de negocios, en tu negocio, ¿por qué te reconoce la gente? ¿Por qué te busca? ¿Y cuándo y por qué te recuerda? ¿Por qué estas preguntas, Rodrigo? Sí. Mira, es algo que muchas veces no sabemos hacer es contar nuestra historia, ¿ok? Y no nos damos cuenta de que nosotros somos, además, déjame decirte que somos el personaje principal de una grandiosísima y épica historia que es tu vida. Y a veces le dejamos a otras personas que cuenten esa historia. Entonces tú eres el personaje principal y la verdad es que a veces nos dejamos llevar qué dijeron de mí o qué le gusta a la gente de mí y entonces hago lo que los demás quieren hacer. No me convierto yo en el principal, en el guerrero, en el pirata o en el Indiana Jones de mi propia historia. Y eso es lo principal. Cuando nos hacemos esas preguntas, nos damos cuenta que somos el personaje secundario de nuestra propia vida. Y eso está muy cañón y eso es fuertísimo. Porque finalmente, ¿cómo me recuerda la gente? Pues me recuerda como el que siempre sirve, o el que siempre ayuda, o el que siempre está detrás de mí apoyándome, o el que siempre me está cargando, o el que siempre me está haciendo el trabajo, ¿no? Todos, creo que a todos nos ha pasado que hemos sido el que le hace la chamba al jefe para que después cuando el jefe tenga esas promociones enormes, pues nos deje por ahí votados. Todos hemos sido esa persona de alguna u otra forma. Y entonces, ¿por qué te reconoce la gente? Ah, bueno, pues es el que resuelve todo. Mejor no lo muevan porque es el que sabe dónde está el tornillo que hay que apretar. Entonces, cuando trato yo de hacer esas preguntas en esos flashcards que dices, es moverle a la cabeza a la gente y decirle, eres la persona principal de tu historia. Y más vale una de dos, o que alguien cuente tu historia, o que tú seas capaz de crear el personaje que quieres. Está bien ser el secundario, no pasa nada. Pero creo que en la mayoría de las veces todos queremos ser el personaje principal, el que salva a la princesa, el que
ataca al barco pirata, el que rescata algo, el que hace algo épico, el que llega a la cima del Everest. Entonces, está en tus manos ser el personaje que quieres, pero no lo hacemos, se lo dejamos a los demás. Cuando hacemos esa reflexión, entonces pones en tus manos tu vida y haces y escribes tu vida con la pluma mágica que tienes en la mano. Fíjense que Rodrigo, bueno, en esta forma tan generosa que tiene, porque no lo conocen, pero yo sí, y de verdad es que es un tipazo, además de talentoso, creativo, divertido y con un sentido del humor que da terror. A mí me encanta, siempre abro mis ojos y digo, ¡ay, caracho! Nos invitó a un cafecito y me parece una invitación genial. Vente a comer un croissant, tú pagas tu croissant y tu café muy bien, que al final nos lo pagó, ojo. Y entonces él nos da como el know-how o sea, nos dice así muchas cosas importantes sin cobrar un peso. O sea, primero que nada te aplaudo, pero lo que hizo es un bárbaro. Miren que he tomado clases de creación literaria y que me subo a escena y soy atrevidota. Pues que nos hace presentarnos. Y entonces, así, ¿cómo nos cuesta trabajo hablar de nosotros mismos? Éramos mujeres las que estábamos, y no voy a hacer aquí ninguna aseveración ni ninguna categorización así, porque no existen las reglas, pero me fui pensando que las mujeres no nos atrevemos a hablar tanto de nosotras mismas y tenemos miedo de ser poderosas. Bueno, eso fue un paréntesis que yo hago, pero es una Reflexión. una reflexión personal que te regalo y que, bueno, tú sabrás porque sé que ayudas a muchas mujeres a emprender, a escribir libros. Acá te da otro flashcard que, a ver, si tú ahí que me estás escuchando, en una palabra, ¿cómo te autodefines o te describes? Y luego, con ese sentido del humor que él ya pensó que no lo vamos a lograr, bueno, usa 3. Antes de que digas, no puedo. Bueno, 3. Sí, fíjate que en danza, Rodrigo, y me encanta, creo que por eso es un ejercicio que genera tanta neuroplasticidad y creatividad, no nos permitimos la palabra no puedo. O sea, cuando alguien dice no puedo hacer ese movimiento, automáticamente lo que contestamos es, no, no es que no puedas, no quieres. Correcto. Y bueno, tú podrías, o sea, tú que me estás escuchando ahí o que me vas a escuchar después, ¿te podrías autodefinir en 3 palabras? Yo estoy haciendo el ejercicio desde el día que fui a este delicioso café, y sigo pensando cuáles son con las que no quiero que alguien me defina, con las que yo me quiero definir. ¿Para qué nos sirve esto, Rodrigo? Bajándolo a negocios, porque esto no es de autosuperación, que al final sí, O sea, Correcto, sí. ahí pensando en muchas cosas de mi persona más que en de mi negocio, pero para mi negocio, ¿por qué me serviría, Rodrigo? ¿Por qué me En, serviría? en el negocio es crítico esto, porque normalmente te vendes como un todos los demás. Te vendes como alguien de la manada. ¿Por qué? Porque todo el mundo está vendiendo algo, o todo el mundo está trabajando en algo, o todo el mundo quiere ser algo. Entonces, te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo te defines de alguna forma? Bueno, me defino como un producto de Facebook, me defino como un influencer. ¿Por qué? Porque todo mundo está en y tú quieres pertenecer a ese rebaño, ¿no? Pero en realidad, si no haces esa reflexión, entonces no te puedes diferenciar de los demás. Y entonces tienes que encontrar exactamente eso. ¿Cómo te defines en algo que seas completamente distinto a los demás? Porque cuando seas alguien distinto, la gente va a voltear a verte. Entonces vas a vender un producto que es distinto a los demás. Pero como sabes que ese producto en el que están los demás es el que se vende, lo que quieres es definirte como todos. Entonces te conviertes en un commodity, te conviertes en algo que eres pues como todos los demás, porque ahí está el dinero, el negocio, la oportunidad o la moda. Pero si tú logras definirte en esencia, desde el fondo otra vez volvemos a la parte de reconstrucción personal, pero desde el fondo lo que eres y eso lo transformas en negocio, entonces vas a llegar mucho más lejos. ¿Por qué? Porque ahí no vas a fallar.
Entonces, ¿cómo te defines? Tienes que definirte a ti y tienes que tener un plan para saber exactamente qué es lo que tú quieres, de la forma en la que quieres venderte, como alguien confiable, como alguien alegre, como alguien entusiasta, como alguien efectivo, como alguien defines, encuentras esa palabra o esas 3 palabras y entonces la gente va a decir, sí estoy de acuerdo que eres así. La otra forma es que los demás te etiqueten y entonces te pongan en un grupo, no, no, tú eres así. Y listo, tú perteneces a ese grupo y no te salgas porque entonces te voy a regañar. Autodefinirse con las capacidades y perspectivas es lo que va a hacer que tu negocio de verdad florezca, pero a veces no nos dejamos. Fíjate cómo, de veras, cómo generaste impacto. Ojo, y no me está dando comisión ni nada. Voy por una beca para uno de sus cursos. Eso sí, porque me gusta ganarme las cosas. Soy bien competitiva. Hoy tuve 3 llamadas de clientes y me quedé con eso pensando y mi respuesta fue tan asertiva y supe perfectamente bien qué es lo que define a mi estudio de danza. Y bueno, te lo voy a resumir así muy, muy suavecito, pero yo no solo enseño danza, yo estoy enseñando valores y una actitud de vida, y estoy enseñando inclusión, y estoy enseñando diálogos de amor y respeto a través del arte. Te Eso es lo que te adoro pregunto. porque me lo regaló, claro, mi cabeza, todo lo que tengo dentro, pero me abriste panorama. Y yo espero que tú que nos estás escuchando, si estás atorado, son épocas difíciles, hay mucha competencia. Yo te diría que estudios de danza de veras hasta debajo de las coladeras salen y con unas instalaciones de pavor que yo digo, en mi vida voy a ser igual. Pero si tienes la suerte de conocer a alguien como Rodrigo, debe de haber otras personas, pero él lo hace de manera de verdad impecable, que te ayude a encontrar ese plus que tú tienes, porque lo tienes ahí dentro. Pues diste en el clavo. Voy a la última pregunta y después me gustaría que nos hables de tu curso. Sé que esto es rápido, pero bueno, es una introducción a lo que él hace. Hablaste de role models, o sea, de modelos a seguir. Quiero leerlo tal cual, como lo tienes aquí en tus tarjetas. ¿Quién es tu role model? Modelo a seguir real, ficticio, personal o profesional y por qué. Y me quedé pensando en una charla del Tecnológico de Monterrey, que ahí estudia mi hija, y hay unas cosas que me encantan de ellos y hay unas cosas que detesto, pero creo que algo muy acertado que decían, Rodrigo, es la falta de modelos a seguir. De hecho, yo te quisiera proponer que esto lo des para jóvenes. O sea, debes abrir este curso sí o sí para los jóvenes que van a salir de las carreras, porque salimos perdidos. Pero en un mundo en donde no hay tantos modelos a seguir y salva la parte que tú dices ficticio, o sea, porque entonces yo ya me fui a la literatura y ya sé quién quiero, ¿cómo encontrar ese modelo? Yo pensé en Moby Dick, ¿cómo encuentro mi ballena blanca? Es algo que a veces no lo pensamos o no nos dejan escoger un modelo a seguir porque siempre te dicen tienes que ser único, ¿no? O desde chiquito te dicen, o sea, no solo eres único, mijito, eres el mejor y Sí. además eres el más guapo. Al menos eso me decía mi mamá. Ya con el tiempo me di cuenta de que, bueno, pues había mucho drama ahí, pero bueno, la historia, la historia es esa, que muchas veces no nos damos el tiempo para elegir un modelo a seguir y no por imitarlo, sino por seguir al menos un ratito sus pasos, ¿no? Saber hacia dónde se está moviendo, hacia dónde va avanzando, hacia dónde moverse. Y cuando haces esa pregunta a un grupo diverso, es increíble cómo todo mundo tiene en la cabeza algo, pero todo mundo decimos, eso es muy cierto lo que dice. Oye, a mí también me gusta esa persona. Oye, no se me había ocurrido. Y entonces te das cuenta de la diversidad de modelos a seguir
por las razones además extrañas que existen, ¿no? Y hay mucha gente que sigue, claro, a un político que es un político inglés, histórico, que hizo todo lo correcto, y me ha tocado que alguien diga a un comediante que es de lo más absurdo o aparentemente bestia, pero dentro de la comedia siempre hay una inteligencia brutal, o personajes o caricaturas, ¿no? Yo soy fan, o sea, mi modelo a seguir es Don Gato, por el liderazgo que tiene y verdaderamente la forma en la que cuida a su tribu. Eso es único. Pero también una persona personal, mi padre, o una persona profesional. Tuve a 2 o 3 jefes por ahí, tuve muy poquitos buenos jefes en la vida, pero alguno por ahí, ese era un modelo. Y después, lo más complicado, Carla, es ve y díselo. Acércate con esa persona y dile, eres o fuiste un modelo y gracias. Eso todavía es más complicado, decirle a una persona real cercana que fuiste el modelo. Uf, eso es muy interesante ese ejercicio. 12 flashcards que yo tengo aquí. Invita a las personas. Hizo un ejercicio, Rodrigo, en donde en 60 segundos nos contó un poco de esto y luego, claro, como uno tiene más preguntas, se va un poquito más de tiempo. Así es que en 60 segundos o el tiempo que necesites, invita a los que están conectados. ¿Cuál es nuestro siguiente curso? ¿Cómo podemos encontrarte después, por favor? Bueno, les voy a platicar de una forma muy rápida. En enero arrancamos un programa completo que estoy haciendo de 9 meses. Son 9 meses donde por etapas, por partes, por procesos, vamos a estar voy a estar enseñando, pero sobre todo vamos a estar trabajando en tu negocio sobre todo lo que es storytelling. Primero, cómo se cuentan las historias. Después, por qué tienes que contar historias. Después, la forma correcta en la que se interpretan las historias, porque hay un proceso histriónico dentro de todo contar la historia. Bueno, pues ustedes han escuchado ahorita cómo manejo la voz, cómo hago los altos, los bajos, las pausas, la colocación de la voz. Eso es importante para contar las historias. Y después, cómo utilizas las historias para comprar, para vender, para relaciones públicas, para tu marca personal. En todo lo que hagas, debes contar una buena historia. Y entonces de eso se trata. Son 9 meses en donde vamos a estar trabajando todo el próximo año y eso es lo que vamos a hacer. Si quieren verlo, está en azulchiclamino.com. Ahí está el programa y es sumamente, sumamente útil e interesante para todo lo que quieran hacer. Me voy a anotar el azulchiclamino.com, yo te conozco. Rodrigo tiene, bueno, podcast, libro, de verdad, ahí encontramos todo, ¿verdad? En Azul Chiclamino. Así ¿Qué es. tienes ahí atrás? Ahí atrás estoy viendo storytelling de negocios, yo veo algo que está ahí, es un pizarrón, es tu libro. Este es mi libro, Storytelling Enséñalo. para Negocios. Cómo Lobo Feroz cerró el trato. Ay, te voy a mandar ahorita un meme padrísimo de un lobo feroz que le está diciendo a Santa Claus que se lo quiere comer y Santa Claus le dice, te estoy diciendo que no soy Caperucita Roja. Me llegó y dije, no, por Dios. A ver, háblanos de ese libro. Te voy a contar por qué se llama así. Okay. Resulta que la historia que más nos contaron es que el lobo feroz es el malo del cuento, ¿o no? Está con Caperucita, está con los cochinitos, se pone la piel del lobo para ir con las ovejas, o sea, es el lobo, el malo de la historia. Y el libro habla de negocios, son lecciones de negocios, pero detrás hay una pequeña historia muy interesante en donde el lobo dice, ya estuvo bueno, al carajo, yo no soy el malo, yo nada más vine aquí a comer. Y entonces el lobo se revela. A través de la historia de cómo el lobo se revela, te enseño cómo te tienes que revelar a través del storytelling para contar historias magníficas de negocio y entonces que cambies de profesión y la gente deje de percibirte como el lobo feroz y seas el lobo creativo. ¿Dónde ya lo dije compramos? Cómo acaba ¿Dónde lo compramos? Ese lo compran en Amazon. En Amazon. Storytelling para Negocios, cómo el lobo feroz cerró el trato, por Rodrigo Job. Es un libro muy, muy, muy lindo, tiene muchas historias y tiene teoría de cómo contar historias. Esto es lo que vemos en todo el taller. En los 9 meses nos vamos por todo el libro. Oye, yo ya pensé varias cosas. 9 meses como un hijo. O sea, los que ya estamos hay que con parir la un negocio. menopausia, chicas,
Hay Y que que parir dices, un ¡ay, negocio. quiero otro hijo! Pues tu hijo es tu negocio. Yo cuenta conmigo. ¿Cuándo te vas a echar otro de esos cafecitos? Es que de veras les va a cambiar la vida. Además, el café está monísimo. No voy a hacer anuncio del café porque espérense, miren. Vean qué fregón vaso. Hoy fui a Gandhi de Las Lomas y Ok. tienen una nueva cafetería. Ay, gracias, Beto, que me hiciste grande. Zoom. Gramo Café. No saben qué exquisito. Cada gramo cuenta. Ay, no sé, me Qué encantó. lindo. Les mando un beso a los de Gramo Café. No me dan patrocinio, no me dan un peso, pero pues me encantó su café. Aquí Oye, estoy yo mencionándolos. Hagan ese algo vaso, por mí. es que ese vaso es una historia. Claro. Ese vaso es una historia. Ahí está la venta. Se acabó. Cada gramo cuenta. Ahí está. Divino el café dentro de Gandhi. Maravilloso. ¿Cuándo Bueno, es el siguiente café? esas sesiones, el primer martes de cada mes, ¿Sí? hacemos una cena en donde comemos hamburguesas en un restaurante. Son 9 lugares los que hay, nada más. Y Ok. hacemos esa versión en cena. Y después, la segunda semana, el jueves de más o menos 14 o 15, es cuando hacemos la versión de café y croissants. Me encantó la idea. Prométeme que vas a venir seguido. Por ti sigo haciendo el podcast. Perdón. No, qué bueno, Rodrigo, es mi pasión. Ustedes no lo saben, pero de veras, cuelgo las zapatillas a las 8:20 y me vengo como energúmena y suelto y cierro el negocio a hacer lo que más me gusta, que es estar en el micrófono compartiendo con personas que tienen tanto, tanto que decirnos y que aportarnos a nuestras vidas. De verdad, muchísimas gracias. Parte del tema del negocio es que siempre estamos, la historia es que estamos en el negocio equivocado. Por eso nos levantamos de malas, por eso nos tropezamos, por eso nos pesa. Cuando logras hacer lo que quieres y lo que haces bien, esa es otra historia. Y esa historia que crees siempre acaba y vivieron felices para siempre. Ah, qué chido, qué chido. Pues les dejo aquí, ya dejé ahí su página, Rodrigo Job, de verdad síganlo, escuchen sus podcasts, son maravillosos, tiene Me lo contó la noche, Azul Chiclamino gana premios, educa, transforma, ayuda a muchas personas a publicar libros. Qué suerte tenerte, qué suerte ser amigos, qué suerte aprender de ti, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Beto, gracias por hacer este programa tan divertido, por no dejarme morir, por ser la voz número 2 de Carla, no, síguele. Los veo todavía el próximo lunes, todavía no decimos feliz Navidad. Si compran en Amazon, vayan a la parte de las opiniones, ahí hay otras historias que les van a contar, que no es la de Amazon, yo no me fijé en esas otras historias. Te quiero un montón, te abrazo Igualmente, mucho, igualito. besos a todos en tu casa. Gracias, igual por allá. Gracias a todos. Hiperbórea Radio, se me estaba olvidando, Beto, gracias por hacer esto posible. Saludos a Hiperbórea Radio, saludos a todos ahí, los que están conectados. Compartan el programa, no sean gachos, esto lo hago por puro amor al arte, esto es desde el cuarto piso. Un besote, linda noche.